Leonel y Luis rompen, pero de verdad, ¿no? Estamos hablando de que tras la reunión secreta del expresidente Danilo Medina y el presidente de la República, Luis Abinader, por más de una hora, una reunión que a todas luces fue sin la presencia inclusive de sus más cercanos y fieles confidentes, ¿no? Más de una hora hablando de temas evidentemente políticos, estratégicos, que nada tenían que ver con el tema haitiano, vamos a estar claros. Ahí se habló del tema haitiano, evidentemente, pero también se hablaron y se pactaron otras cosas. Y cuando digo se pactaron, es porque en política, y más un gobernante contra un ex gobernante de la oposición, se busca consenso. Y el consenso se busca a través de acuerdos. Algo tenía que ganar Danilo, algo tenía que ganar Leonel Fernández para consensuar con Luis Abinader, apoyar las decisiones en torno al tema haitiano, que eso beneficia a su gestión de gobierno, buscando estabilidad, ¿no? En un momento tan difícil como este. Para poder entonces apoyarle en ese sentido. ¿Qué pasa? Luego de esa reunión de Danilo y Luis, evidentemente, decía yo, si yo fuera cualquiera de los otros aspirantes presidenciales, inclusive de los más fieles seguidores de Danilo Medina, me pusiera chivo, me pusiera moca. Porque si se está hablando ahí, inclusive, vamos a hacer aquí, como diría don Julito Jacín, política ficción, si se quiere, ¿no? Si Danilo estuviera hablando con el presidente de los temas de justicia, donde están implicados altos dirigentes del PLD y su familia, evidentemente la prioridad uno alude que, bueno, su familia, sus hermanos. Y por eso es lógico que cualquier otro aspirante o cercano a Danilo se ponga mosca ahí. Pero ¿qué pasa? Más allá del PLD, quien debe ponerse más arisco es Leonel Fernández. ¿Por qué? Leonel Fernández pactó con Luis Abinader en el 2020 y pactó estratégicamente, pactó política electoral y electoralmente con Luis, con un único objetivo común: desplazar a Danilo y al PLD del poder. Ahora, Leonel busca volver al gobierno y todo lo que se ve en el escenario político inmediato es que el camino más claro lo tiene Leonel Fernández. En el PRM no se sabe cuál es el candidato, no se sabe si se van a unificar, si no se van a terminar matando dentro del PRM, que todo apunta a que sí. Y el PLD, hay una división zanjada entre Francisco Javier García, que es el virtual candidato del PLD hasta ahora, y Abel Martínez, que es irreconciliable. Es irreconciliable. Entonces, si Danilo Medina se puso de acuerdo con Luis Abinader, esto podría dar al traste con las aspiraciones de Leonel Fernández. Y podría, en dado caso, esta reunión secreta con Danilo, dejar fuera a Leonel Fernández en el escenario de 2028. Si Danilo tiene la convicción de que no quiere que Leonel vuelva a las escalinatas, vuelva a Palacio, el camino más expedito, aunque usted lo vea descabellado, sería picharle el juego al partido de gobierno. Entonces, aquí Leonel, evidentemente, tiene que partir aguas. Y yo pienso que lo hizo. Y le voy a dar insumos de por qué yo evidencio una ruptura real esta vez entre Leonel y Luis Abinader. Ustedes saben que el gobierno de Luis Abinader no fue tímido, sino que fue inoperante en cuanto a la persecución de cualquier posible caso de corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández. Y todo esto se indicaba a ese pacto de 2020 entre Leonel y Luis Abinader. No así con el PLD. Pero, si usted miraba también hacia la oposición de Leonel era light. La oposición de Leonel era circunstancial. Cuando un tema era ineludible, ¿no? Y todo el mundo estaba hablando de ese tema, crítico hacia el gobierno, Leonel se montaba en la ola. Pero no veíamos una oposición de Leonel certera en contra del gobierno. Más bien la estrategia de Leonel y la Fuerza del Pueblo era alimentarse del PLD e ir creciendo con la estructura PLDista. Y dejaba esos votantes que pertenecen a la masa silente, como decía el doctor Joaquín Balaguer, para los aprestos proselitistas ya en el año electoral. Bueno, ahí sí se dedicaba a conquistar ese voto silente. ¿Qué ha diferenciado? Bueno, que a raíz de la reunión secreta de Danilo y Luis Abinader, Leonel salió
y empezó a bombardear el gobierno contundentemente. Y para muestra, un botón. Miren cómo Leonel, con el caso haitiano, que en los momentos más álgidos fue muy tímido, ¿no? Inclusive también con el tema del SENASA, como Leonel salió y le dio inmisericordiamente un fuetazo al gobierno, diciendo que eso no solamente había un problema, que no era un tema de inyección, que había que auditar el SENASA, que había que auditar y transparentar eso. O sea, ¿qué está haciendo un expresidente? No, no, Luis Abinader. No es verdad que no hay problema, de que no hay quiebra, que usted le va a inyectar como el año pasado y ya, no. Hay que auditarlo. Y si un presidente pide auditoría para una institución, está diciendo que hay un problema, que hay dolo. ¿Usted entiende? Entonces, esa oposición tan radical de Leonel, inmediatamente después, eso se da inmediatamente después de la reunión de Luis y Danilo, es evidentemente una reacción. ¿A qué? A una desconfianza, a un conocimiento, a que Leonel entiende, bueno, yo no puedo arriesgarme a que haya una especie de acercamiento o de entendimiento del gobierno del presidente Luis Abinader con el sector de Danilo Medina. Porque lo único que va a pactar Danilo es asegurar la permanencia del PLD para dividir electoralmente los votos de los opositores, y eso le picharía el juego al PRM para que se queden. Y el PLD de Danilo estaría de acuerdo con eso, simple y llanamente, para que yo no llegue a la presidencia en el 28. Por ahí va cortando, evidentemente, Leonel Fernández, que no es tonto, viendo el contexto, ¿no? Y el escenario, cómo se cuadra para 2028, que todo apunta, y las encuestas apuntan, y los resultados electorales apuntan, que en el 28, hasta ahora, la persona a derrotar es Leonel Fernández. Porque Luis ya no puede ser candidato y sacó un 57. Si Luis estuviera habilitado, Luis debería ser el candidato del PRM, porque es el que marca, el que mejor marca. Entonces, Leonel, que sacó un 29%, casi un 30%, en segundo lugar, evidentemente es el candidato presidencial a derrotar en el 28. Eso lo sabe Luis, el PRM, y eso lo sabe el PLD también. ¿Qué busca el PLD? Bueno, repuntar, rebasar, no el 10%, no nos perdamos ahí, rebasar esa curva descendente que tiene el PLD desde 2020. 2016 62%, 2020 38%, 2024 10%. Lo que te dice, eso ya crea una tendencia. Te dice que va a sacar menos de un 5. O sea, el PLD busca revertir eso. Y de ese 10, subir a un 15, a un 20. Y por eso ustedes ven los movimientos con Gonzalo, que yo le dije en corte anterior, que Gonzalo está movilizando ya su campaña, su candidatura, ¿no? Eso para nadie es un secreto con eso. Entonces, Leonel Fernández finalmente, aquí, yo pienso que está haciendo lo siguiente. Como el pacto quizá electoral de 2020 fue para garantizar dos cosas, en principio, que era lo obvio, ¿no? La salida del PLD del poder, lo hicieron, debilitar electoralmente al PLD, con los casos de corrupción, que para nadie era, aquí nadie tiene sorpresa de que hayan casos de corrupción en los gobiernos del PLD, ni de Leonel, ni del PRM. Lo que pasa es que esta justicia fue selectiva. Debilitar el PLD, y Leonel podría absorber a su PLD y convertirse en la segunda fuerza. Y eso le garantizaba a Luis Abinader no solamente ganar en el 20, en el momento de ese pacto, sino reelegirse en el 24. Y después Leonel y Luis entendían que Leonel tenía camino libre para ese candidato, y que Luis inicialmente dijo, bueno, a mí no me interesaría más allá. Yo lo que quiero hacer yo es repetir. Con lo que Leonel no contaba es que Luis se volviera ambicioso y quisiera hacer lo que hizo Danilo, por ejemplo. Bueno, si yo no voy a poner mi delfín, y quiero que mi delfín gane, para yo seguir en el poder desde las sombras. Leonel, leyendo esa tesitura de Luis y sabiendo yo que si Leonel tuvo esa experiencia yo con Danilo, lo de Luis no le iba a agarrar fuera de base, Leonel empezó desde ahora y dividió para que entienda el electorado que ya no hay ningún tipo de entendimiento entre Leonel Fernández y Luis Abinader, que a partir de ahora es guerra opositora. Y lo primero que hizo fue
soltarle una dinamita prácticamente mediática, ¿no? Al SENASA, que es el escándalo más reciente que tiene el gobierno de Luis Abinader. Y todo esto, señores, inició con esa reunión secreta que uno puede imaginarse solamente lo que hablaron esos dos grandes líderes como son Luis Abinader y Danilo Medina, que yo soy de los que piensa que ellos tienen un denominador común. Luis se ve en el espejo de Danilo, debilitado, mermado, porque no es opción de poder y no quiere llegar a esos a ese punto, ¿no? Y Danilo quiere evidentemente recuperarse y poder así entonces con su recuperación como líder del PLD restaurar, ¿no?, la franquicia PLD. Leonel Fernández es el gran perjudicado de esto y él tiene que partir aguas, separarse totalmente, sin dudas, sin titubeos, de cualquier pacto o acercamiento con el gobierno, porque ya esa división está zanjada con el PLD de Danilo Medina. Hasta aquí mi comentario, los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo